Al venir a casa, evita el callejón, pues los monstruos habitan el Albion. Todo comenzó con un niño llamado Jack, quien vivía junto a su padre en una tranquila aldea del reino. A Jack le fascinaba leer una antigua historia que su madre solía contarle antes de fallecer, la legendaria Crónica de los Gigantes. Según aquella narración, mucho tiempo atrás, unos monjes descubrieron unas semillas dotadas de propiedades mágicas. Su esperanza era que al crecer, esas semillas abrieran un sendero hacia lo divino, un puente entre el mundo de los hombres y el reino celestial. No obstante, cuando ascendieron por el imponente tallo de frijol que brotó de ellas, no encontraron la divinidad que tanto anhelaban. En su lugar, descubrieron un mundo desconocido y temible, Gantua, la morada ancestral de formidables y despiadados gigantes. Desde allí los colosos descendieron a la tierra, sembrando el terror a su paso. Saquearon aldeas, destruyeron cosechas y con el tiempo desarrollaron un inquietante apetito por la carne humana. Curiosamente, en otro lado, esa misma historia también cautivaba a la joven princesa Isabel. Cada noche su madre le leía el relato, preguntándole si sentía temor del gigantesco líder de dos cabezas. La niña, con valentía, siempre respondía que no. Entonces su madre sonreía y proseguía con la narración. Desesperados por detener el caos, los monjes recurrieron a artes oscuras, buscando un medio para someter a aquellas criaturas. Así fue como forjaron una corona mágica, fundiendo los corazones derretidos de los propios gigantes. El rey Eric, hombre valeroso y decidido, se colocó la corona y logró esclavizar a los colosos, obligándolos a regresar a Gantua. Selló ese mundo como una prisión ineludible. Para asegurarse de que jamás pudieran volver, cortó el tallo de frijol que conectaba ambos reinos. Finalmente, la paz regresó a la tierra de los hombres. Algunas reliquias de aquella época gloriosa fueron enterradas junto al rey Eric, y con el paso del tiempo, la historia se fue desvaneciendo, transformándose en leyenda. Esa noche, después de ser arropado por su padre, Jack le preguntó con curiosidad infantil si los gigantes podrían algún día regresar. El hombre, con una sonrisa serena, le respondió que, si eso ocurriera, los guardianes del rey, valientes defensores de sangre noble, se alzarían para proteger el reino. Sin embargo, añadió en tono tranquilizador que los gigantes no eran reales, sino meros protagonistas de antiguos cuentos transmitidos de generación en generación. En otro rincón del reino, la madre de la princesa Isabel sostenía una versión muy distinta. Aseguraba con firmeza que el rey Eric había existido de verdad y que su linaje aún perduraba en la sangre real. Cuando Isabel mencionó que había visitado su tumba en las catacumbas del castillo, su madre comprendió al instante que la joven había estado explorando pasadizos prohibidos. Lejos de enfadarse, sintió un secreto orgullo. Deseaba en lo profundo de su corazón que su hija conociera el mundo que algún día podría gobernar, si el destino la llevaba a convertirse en reina. Soñaba con que Isabel heredara no solo la nobleza de su linaje, sino también el coraje, la sabiduría y la compasión necesarias para forjar un futuro más justo y esperanzador. Mientras tanto, Jack, tras despedirse de su padre, regresó al refugio de sus pensamientos y volvió a sumergirse entre las páginas de aquel libro que tanto amaba. El relato advertía que, algún día, los gigantes regresarían para desatar una nueva guerra contra la humanidad. Su propósito sería aniquilar al último descendiente del rey Eric. Pasaron 10 años. Una mañana, el tío de Jack, hombre severo y práctico, le encomendó una tarea. Debía ir al pueblo a vender el caballo y la carreta. Le advirtió con tono firme que no se distrajera bajo ninguna circunstancia. Jack, ahora convertido en un joven adulto, obedeció con respeto y emprendió el viaje que, sin saberlo, cambiaría su destino para siempre. Al llegar al pueblo, comenzó a buscar un comprador, pero pronto su atención fue capturada por una escena vibrante. En la plaza, un grupo de actores representaba una obra teatral basada en la leyenda del rey Eric y la batalla contra los gigantes. Entre el público, Jack notó la presencia de una joven de extraordinaria belleza. Ella también se percató de su mirada. Antes de que la función concluyera, 3 hombres comenzaron a importunarla con actitudes agresivas. Sin pensarlo demasiado, Jack decidió intervenir. Cuando los hombres siguieron a la joven al exterior, uno de ellos golpeó a Jack violentamente en el rostro. Aturdido, Jack le suplicó que dejaran ir a la muchacha, implorando con desesperación. De pronto, un guardián real apareció tras ellos, imponente en su armadura y con la autoridad que inspiraba respeto. Al verlo, los agresores se disculparon apresuradamente, sin intención de buscar problemas con la corona. Fue entonces cuando notaron a la princesa Isabel montarse con elegancia en uno de los caballos reales. Al reconocerla, cayeron de rodillas en señal de reverencia, dejando a Jack completamente desconcertado. Jack, sin comprender lo que ocurría, se dio la vuelta, momento en el que el guardia le indicó con firmeza que él también debía arrodillarse. Más tarde, al salir del teatro, Jack descubrió con desazón que su carreta había sido robada. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Roderick y su sirviente Wick discutían acerca del futuro matrimonio entre Roderick y la princesa Isabel, una unión que él consideraba inminente. En su camino se cruzaron con un monje encapuchado, a quien permitieron pasar sin prestarle mayor atención. Una vez dentro de la sala de reliquias del castillo, Roderick inspeccionó apresuradamente los objetos sagrados. Para su consternación, descubrió que las legendarias semillas mágicas habían sido robadas. No obstante, la corona del rey Eric seguía en su lugar. Sin perder tiempo, ordenó a Wick cerrar las puertas de la ciudad y dar con el paradero del misterioso monje. Por su parte, el monje, consciente de que era perseguido, emprendió la huida.
En ese mismo instante, Jack había llegado a la plaza con la intención de vender su caballo, cuando el monje se le acercó con una oferta poco común. Le propuso 10 monedas a cambio del animal. Jack aceptó gustosamente, siempre y cuando el monje pudiera demostrar que tenía el dinero. En lugar de las monedas, el monje le entregó una pequeña bolsa con unas extrañas semillas, asegurando que se trataba de reliquias sagradas de gran valor. Jack, escéptico, no se mostró impresionado, pero el monje le explicó que podía devolver las semillas a la abadía a cambio del pago prometido. Le advirtió con severidad que no debía perderlas bajo ninguna circunstancia, ni mucho menos mojarlas. Mientras Jack seguía contemplando la extraña transacción, el monje se alejó a toda prisa montado en su caballo, desapareciendo por una de las salidas de la ciudad. No mucho después, los guardias lograron capturar al monje fugitivo. Mientras tanto, la princesa Isabel regresaba al castillo, donde se disculpó con el guardia Elmond por haber dificultado su labor con su repentina escapada. Al mismo tiempo, el tío de Jack lo reprendía duramente por haber cambiado el caballo por unas simples semillas, a su juicio, sin valor. Le recordó que ya tenía 18 años y que era momento de madurar y tomar decisiones con responsabilidad. En el palacio, el rey también regañaba a su hija por haber salido del recinto sin la escolta correspondiente, recordándole su posición como futura reina del reino. Isabel con firmeza cuestionó a su padre por obligarla a casarse con un hombre que le doblaba la edad, alguien a quien no amaba, como Roderick. Con voz decidida le aseguró que no era una criatura débil ni indefensa. El rey, con una mezcla de tristeza y orgullo en su mirada, le respondió que tenía el mismo espíritu indomable de su madre. El tío de Jack, presa de la furia, arrojó con brusquedad las semillas sobre la mesa, exclamando que no le quedaba más remedio que vender lo poco que aún conservaban de las pertenencias de los padres del muchacho. Jack, angustiado, le suplicó que no lo hiciera, pero su tío permaneció inflexible, sin mostrar señales de compasión. Mientras tanto, en los salones del palacio, la princesa Isabel rogaba a su padre que le permitiera recorrer libremente el reino, ansiosa por conocer el mundo más allá de los muros reales. Sin embargo, el rey, con una mezcla de tristeza y temor, le respondió que no soportaría perderla, como había perdido a su madre. Pese a todos sus intentos por persuadirlo, la decisión del monarca fue definitiva. Isabel debía casarse con Roderick y permanecer en el palacio. Afligida pero decidida, Isabel se retiró con el corazón pesado. No obstante, esa misma noche, impulsada por el deseo de libertad, desobedeció una vez más la voluntad de su padre. En otro lugar, Wicke y Roderick interrogaban con severidad al monje capturado. El monje, sereno a pesar de las amenazas, les advirtió que jamás debieron desenterrar las semillas, pues habían sido creadas mediante magia oscura y no podían ser controladas por voluntad humana. Roderick, cegado por la arrogancia y la ambición, ignoró la advertencia. En un acto cruel y definitivo, lo asesinó. Mientras tanto, Jack, preocupado por su tío a causa de la tormenta que se desataba, se preparaba para salir a buscarlo. Al mismo tiempo, Isabel, perdida en medio de caminos desconocidos y bajo una intensa lluvia, divisó a lo lejos la luz de una casa solitaria. Guiada por la esperanza, se dirigió hacia ella. Justo cuando Jack se disponía a abrir la puerta para salir, escuchó un golpe en ella. Al abrir, se encontró frente a frente con la princesa. Sin reconocerla abiertamente, la invitó a entrar. Dentro, hablaron mientras el agua de lluvia se filtraba por las rendijas del suelo, acercándose peligrosamente a las semillas mágicas que permanecían olvidadas bajo la mesa. Ambos conversaron animadamente sobre libros y aventuras. Jack compartió cómo se había enfrentado a unos hombres en el mercado para defender el honor de una misteriosa joven, sin mencionar que sabía perfectamente que era ella. Isabel, sonriendo, fingió sorpresa. Jack, sin poder evitarlo, se arrodilló, revelando con ese gesto que conocía su verdadera identidad. Isabel le pidió que se levantara y con sinceridad le agradeció por haberla protegido. Mientras tanto, sin que ninguno de los dos lo notara, una de las semillas comenzó a germinar en silencio bajo la casa. Jack le ofreció su libro favorito sobre gigantes, diciéndole que esperaba que, al igual que los héroes de esas historias, ella también encontrara lo que estaba buscando en su viaje. De pronto, el suelo tembló violentamente. Un gigantesco tallo de frijol emergió de la tierra con una fuerza descomunal, atravesando el suelo de la cabaña y elevándose hacia el cielo en espiral. Jack fue lanzado fuera por el impacto, mientras Isabel quedó atrapada en el interior de la pequeña casa, que ahora ascendía sin control sobre el tallo. Sin pensar, Jack saltó al tallo y comenzó a trepar con determinación para rescatarla. La casa continuaba elevándose cada vez más alto, movida por la fuerza imparable del tallo mágico. Cuando Jack finalmente logró alcanzar la puerta y se dispuso a entrar, Isabel abrió en ese preciso momento sin saber que él estaba justo allí, y casi provoca que cayera al vacío. Jack logró aferrarse a su mano, pero perdió el equilibrio y cayó sin soltar el brazalete que había pertenecido a la madre de Isabel. Afortunadamente, aterrizó ileso al pie del gigantesco tallo. Sin embargo, el esfuerzo y el impacto lo vencieron, y poco después se desmayó. A la mañana siguiente, el rey despertó a Jack con rostro serio y le exigió una explicación al ver que tenía en su poder el brazalete de su hija. Elmond, el capitán de la guardia, lo reconoció de inmediato como el joven del mercado y le permitió contar todo lo que había sucedido la noche anterior. Tras escuchar su relato, tanto Elmond como Roderick decidieron unirse a la expedición que organizarían los guardias para ascender por el gigantesco tallo de frijol y rescatar a la princesa Isabel. El grupo inició el arduo ascenso por la enorme planta, aunque desde el comienzo quedó claro que Roderick tenía intenciones ocultas, motivado más por sus propios intereses
entonces que por la seguridad de la princesa. Durante la escalada, Jack se acercó a Elmond y le preguntó qué creía que encontrarían allá arriba. El guardia, sin ocultar su escepticismo, respondió que no creía en los gigantes, considerándolos parte de antiguas leyendas. Sin embargo, le advirtió a Jack que no debía arriesgar su vida solo para impresionar a la princesa. Le recordó que, aun si ella no se casaba con Roderick, jamás podría unirse a un plebeyo como él. Más adelante, Crow, otro miembro de la guardia, ayudó a Jack a cruzar una sección particularmente difícil del tallo, aunque en el intento sufrió un resbalón peligroso. Afortunadamente, lograron salvarlo a tiempo, y el grupo continuó su ascenso, cada vez más exhausto. A medida que subían, comenzaron a perder miembros del grupo, víctimas de accidentes y de decisiones temerarias tomadas por Roderick, quien actuaba a espaldas de Elmond. Al amanecer del segundo día, apenas 6 de ellos permanecían en pie cuando por fin alcanzaron la cima del tallo de frijol. Al comprobar que la princesa no se encontraba dentro de la casa de Jack, decidieron adentrarse en el desconocido y hostil territorio que se extendía ante ellos, el mundo de los gigantes. Mientras los guardias se organizaban para iniciar la búsqueda, Roderick se aproximó a Jack en secreto y lo amenazó, exigiéndole que le entregara las semillas mágicas restantes. Jack, aunque desconfiado, accedió a darle la mayoría, pero discretamente ocultó una de ellas en un pequeño compartimento de su collar. Poco después, Elmond y Crow hallaron un rastro dejado intencionadamente por Isabel, una serie de señales diseñadas para guiar a quienes intentaran encontrarla. Siguiendo esas pistas, Jack descubrió el libro que le había regalado a la princesa, lo que reforzó la sospecha de que ella había estado escondida en ese lugar. Sin embargo, las ramas rotas y el entorno alterado sugerían que algo enorme la había sacado por la fuerza. El peligro era inminente. Elmond decidió entonces dividir al grupo en 2 patrullas para cubrir más terreno. Él, Crow y Jack se dirigieron hacia una zona boscosa donde encontraron un pequeño rebaño de ovejas. Intentaron capturar una para usarla como posible distracción, pero sin querer activaron una trampa oculta en el suelo. Mientras Elmond luchaba por cortar las cuerdas que los retenían, un sonido pesado comenzó a resonar en la distancia. El grupo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un gigantesco ser emergiera de entre los árboles. El monstruo, de proporciones colosales, se abalanzó sobre las ovejas, devorando una de un solo bocado. Luego, olfateó el aire con detenimiento y detectó la presencia de Crow. El gigante lo divisó entre los arbustos y comenzó a avanzar con pasos firmes y descomunales. Crow corrió desesperadamente, pero la criatura lo alcanzó en cuestión de segundos. Justo cuando el gigante se preparaba para devorarlo, Elmond cargó con valentía, clavándole su espada en el costado. El golpe, sin embargo, no fue suficiente para detener a la bestia, que de un manotazo lo dejó inconsciente. Con ambas presas en sus manos, el gigante los alzó como si fueran muñecos de trapo y comenzó a alejarse. Sin dudarlo, Jack emprendió la persecución. Mientras tanto, el resto del grupo llegó hasta una majestuosa cascada que descendía desde lo alto del acantilado. Uno de los guardias, con voz serena, sugirió a Roderick que descansara un momento mientras ellos buscaban un camino alternativo para continuar la travesía. Pero todo era una trampa. Aprovechando un momento de distracción, lo engañaron y lo empujaron sin miramientos por el borde del precipicio. En ese instante, otro gigante surgió de entre la niebla. Con una rapidez aterradora, atrapó a Wick entre sus enormes manos y sin vacilar lo devoró de un solo bocado. Poco después, apareció otro gigante que avanzó hacia Roderick, aún aturdido por la caída. Sin embargo, este logró encontrar la corona del rey Eric entre los escombros. Al colocarla sobre su cabeza, el gigante se detuvo y se retiró, reverenciando su supuesta autoridad. Mientras tanto, Jack continuaba siguiendo en silencio al gigante que se había llevado a sus compañeros hasta que llegó a una imponente ciudad tallada entre montañas y árboles gigantescos, el corazón del mundo de los gigantes. En otro lugar de aquella ciudad, la princesa Isabel permanecía cautiva. Un enorme gigante la interrogaba con insistencia, queriendo saber cómo había llegado hasta allí. Isabel, firme y desafiante, se negó a responder. Cuando el coloso preguntó si alguien vendría a rescatarla, ella respondió con serenidad que había llegado sola y que no esperaba a nadie. Sin embargo, el general Fallon, un temible gigante de 2 cabezas, pronto reconoció en su rostro los rasgos de la dinastía real. La identificó como descendiente directa del legendario rey Eric, lo que alteró la calma entre sus filas. Sin perder tiempo, Fallon la condujo ante los demás gigantes, proclamando con solemnidad que la humanidad había regresado al reino de los colosos. En ese momento, otro gigante apareció trayendo consigo a un chico y a Elmond, ambos capturados y malheridos. El líder de los gigantes comenzó a interrogarlos con dureza, pero cuando el chico osó levantar la voz y desafiar su autoridad, el castigo fue inmediato. El gigante lo devoró frente a todos, sembrando el terror. Desde una posición oculta, Jack presenciaba estos acontecimientos. Se encontraba en los márgenes de la ciudad, moviéndose con cautela mientras esquivaba a 2 gigantes que patrullaban el área, antes de lograr acercarse más al centro de la acción. El general Fallon amenazó con devorar a Isabel si Elmond no respondía con
con sinceridad a sus preguntas. Incluso llegó a discutir con otro gigante por el supuesto derecho a comerse a la princesa. Entonces, inesperadamente, Roderick apareció portando la corona real en la cabeza. Su sola presencia provocó que todos los gigantes, incluido el imponente Fallon, se arrodillaran ante él en señal de respeto. Elmond, al verlo, se alegró creyendo que por fin había llegado el rescate, pero Roderick, sin mostrar emoción alguna, subió al trono con aire de superioridad, sorprendiendo tanto a Isabel como a Elmond. Desde lo alto, Roderick proclamó que era su nuevo rey y les ordenó a los gigantes que se prepararan para la guerra. Quería conquistar el mundo de los humanos con su ejército colosal. Ordenó que se alistaran y que la batalla comenzara al amanecer. Aunque al general Fallon no le agradaban aquellas órdenes, no tuvo más remedio que obedecer. En ese mismo momento, Jack encontró una sala oculta llena de trofeos y reliquias robadas por los gigantes a lo largo de los años, armaduras, banderas, armas y objetos que alguna vez pertenecieron a reinos humanos caídos. Desde allí, escuchó los gritos de auxilio de Isabel, que era llevada junto a Elmond para ser preparada como banquete para los gigantes. Actuando con rapidez, Jack logró llegar justo a tiempo para evitar una tragedia, justo cuando el gigantesco cocinero buscaba ingredientes para su macabra receta. Sin poder liberar a Isabel de inmediato, Jack le pasó discretamente un cuchillo a Elmond, con la esperanza de que pudiera cortar sus ataduras. El cocinero regresó de repente, encontrando a Elmond aún atrapado. Con un gran asador en la mano intentó acabar con él, y luego lo encerró dentro del horno sin percatarse de Jack. Sin perder un segundo, Jack trepó hasta el horno para intentar rescatar a Elmond, quien, mientras tanto, luchaba por liberarse de la masa pegajosa que lo mantenía atrapado. De forma repentina, el gigantesco cocinero sacó a Isabel de la jaula en la que estaba confinada y se preparó, sin piedad, para descuartizarla. Sin perder un instante, Jack tomó un afilado cuchillo de cocina y se lanzó contra el coloso, apuñalándolo con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Elmond logró liberarse de sus ataduras e Isabel corrió hacia la salida, aprovechando el caos, mientras Jack permanecía aferrado con valentía a la espalda del monstruo. El gigante, intentando desesperadamente desprenderse del joven, se lanzó contra una pared con gran violencia. Sin embargo, su maniobra resultó fatal. El impacto fue tan fuerte que terminó provocando su propia muerte. Elmond observó la escena con asombro, impresionado por el coraje de Jack y por el hecho de que hubiese logrado abatir a un gigante. Jack, aún recuperando el aliento, afirmó que conocía un camino seguro para salir de la ciudad, y sin perder más tiempo, los tres emprendieron la huida de aquel temible lugar. Mientras tanto, al pie del inmenso tallo de frijol, el rey consultaba con uno de sus generales sobre la conveniencia de cortarlo. El general advirtió que el tallo servía tanto como vía de ascenso como de descenso, y que cualquier decisión debía considerar lo que podría venir desde las alturas. En lo alto de Gantua, Roderick ordenó a un gigante que se quedara vigilando y esperara la llegada de los demás. En el borde de un acantilado, Jack curó con delicadeza la herida de Isabel, mientras Elmond, con la mirada baja, lamentaba profundamente la pérdida de su fiel amigo. Isabel, con el rostro sombrío, confesó sentirse responsable por todo lo ocurrido. Pensaba que su decisión de escapar había desencadenado aquella tragedia. Jack la consoló con palabras firmes pero amables, asegurándole que, de no haber huido, Roderick habría tomado el reino por sorpresa, con consecuencias aún más devastadoras. Le recordó que debían regresar a casa para que ella pudiera asumir su rol como futura reina, y desde el trono transformar el mundo que la esperaba. Afortunadamente, la herida de Isabel dejó de sangrar, y Elmond, con renovado ánimo, preguntó hacia dónde debían dirigirse. El pequeño grupo siguió el curso de un río hasta llegar a un risco, donde encontraron a un gigante dormido junto al paso. Jack ideó una estrategia inusual para deshacerse del obstáculo: usar un panal de abejas para despertarlo. Él y Elmond colocaron cuidadosamente el panal sobre la máscara del gigante y luego se escondieron detrás de unas rocas. Como esperaban, el gigante se despertó abruptamente, picado por las abejas, perdió el equilibrio y cayó estrepitosamente por el acantilado. Isabel, aliviada, abrazó a Jack con emoción, aunque a Elmond no le pareció apropiada la muestra de afecto. Poco después, Elmond anunció su decisión de quedarse atrás. Declaró que enfrentaría a Roderick él solo, con el propósito de ganar tiempo y asegurar la huida de los demás. Con solemnidad, encomendó a Jack la protección de la princesa, nombrándolo su guardián oficial, una responsabilidad que el joven aceptó con seriedad y determinación. Isabel se despidió de Elmond con gratitud y tristeza y reanudó el viaje junto a Jack. En ese momento, desde las profundidades de Gantua, el cuerpo del gigante que había caído se estrelló contra la base del tallo, revelando a los presentes la magnitud del peligro que se avecinaba. El rey, al ver aquello, tomó una decisión drástica. Ordenó que cortaran el tallo para proteger el reino de cualquier amenaza que pudiera descender de los cielos. El general, lleno de dudas debido a que la princesa aún no había regresado, titubeó, pero al ver al rey desenvainar su espada y avanzar con determinación en busca del perdón de su hija, comprendió que no había vuelta atrás. Inspirado por el ejemplo de su soberano, finalmente dio la orden a los soldados para que comenzaran a talar el tallo. Mientras tanto, Jack e Isabel descendían con rapidez por la gigantesca enredadera, contemplando desde las alturas la silueta de su ciudad, aún distante pero visible. Durante el descenso compartieron un beso, conmovidos por todo lo vivido, preguntándose qué estarían pensando los ciudadanos al verlos regresar desde lo alto del cielo. En Gantua, Elmond aguardaba con paciencia en el borde del acantilado, sabiendo que el momento decisivo se acercaba. El sonido de pasos retumbantes
gigantes interrumpió su vigilia. El ejército de gigantes comenzaba a movilizarse. Roderick apareció poco después acercándose con arrogancia al abismo, pero Elmond, preparado para el enfrentamiento, lo atacó por sorpresa, provocando que las semillas mágicas cayeran por una grieta cercana. Durante la feroz batalla, Roderick llamó a gritos a los gigantes para que acudieran en su ayuda. El general Fallon, al percatarse de la situación, ordenó a sus subordinados que desenterraran las preciadas semillas. Mientras tanto, la lucha entre Roderick y Elmond se intensificaba. Aunque al principio Roderick llevaba la ventaja, Elmond logró hacerse con una espada y con un golpe certero logró herirlo. Roderick empujó a Elmond con fuerza, casi lanzándolo al vacío desde el borde del acantilado. En un momento crítico y decisivo, Elmond logró sacar un cuchillo oculto y en un acto desesperado apuñaló a Roderick, poniendo fin a la feroz contienda. Los gigantes comenzaron a excavar con apremio entre los escombros, intentando rescatar a su líder. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron salvarlo a tiempo. Roderick falleció antes de recibir ayuda. No obstante, los gigantes lograron recuperar la corona. El general Fallon, movido por la ambición, tomó la corona y, dado su tamaño, la usó como si fuera un anillo. Así se autoproclamó rey de los gigantes. Mientras tanto, al pie del colosal tallo, los soldados del reino estaban a punto de completar su misión de cortarlo. El tallo comenzó a temblar violentamente y a resquebrajarse desde sus bases. Desde las alturas, Jack e Isabel pudieron sentir el estremecimiento de la estructura. El gigantesco tallo comenzaba a derrumbarse. Jack, sin perder la calma, le dijo a Isabel que se sujetara con fuerza. En ese instante, Elmond dio un salto audaz hacia el tallo antes de que colapsara por completo, mientras Fallon observaba desde la cima con expresión inescrutable. Jack e Isabel aprovecharon la caída del tallo como si fuese una cuerda improvisada y lo utilizaron para balancearse y alejarse del derrumbe. La sección del tallo en la que descendía Elmond se precipitó muy cerca del palacio, destruyendo parte de su estructura. Sin embargo, Elmond logró saltar a tiempo, evitando la tragedia. En tierra, el rey se encontraba abatido, convencido de que había perdido a su hija para siempre. De pronto, uno de sus generales apareció trayendo de regreso a Isabel, viva y a salvo. Con emoción contenida, Isabel relató todo lo sucedido, incluyendo la traición y caída de Roderick. El rey, conmovido por su valentía, le pidió disculpas por haber dudado de ella. Jack, discreto y silencioso, comenzó a alejarse sin decir palabra, pero Isabel, notando su ausencia, preguntó por él. El rey fue tras Jack, lo alcanzó y le expresó su profundo agradecimiento. Le dijo que, como padre, jamás podría pagarle suficientemente por haber protegido a su hija. Más tarde, Isabel apareció con una armadura reluciente. En el momento de la despedida, Jack le entregó un libro como recuerdo, un gesto sencillo pero lleno de significado. Montando junto a su padre, Isabel emprendió el camino de regreso al palacio. Mientras tanto, en lo alto de Gantua, el general Fallon encontró las últimas semillas mágicas. Sin pensarlo dos veces, las arrojó a un lago cercano. Las semillas brotaron al instante, dando lugar a nuevos tallos de frijol. Fallon reunió a su ejército de gigantes, preparándose para un nuevo ataque contra el mundo humano. Los tallos crecieron rápidamente en el borde de su territorio, y los gigantes comenzaron a trepar por ellos. Con brutal determinación empujaban los tallos hacia abajo para impulsarse antes de que estos terminaran de crecer. Fallon fue uno de los primeros en lanzarse. En tierra firme, Jack fue testigo del descenso de los gigantes. Sin perder tiempo, montó su caballo y cabalgó a toda velocidad para advertir al rey del inminente peligro. Poco después, los gigantes irrumpieron en el reino. Jack dio la alarma y corrió a toda prisa para informar al rey e Isabel. Mientras les relataba lo ocurrido, vieron con horror a los gigantes aproximarse desde las colinas. Todos corrieron hacia la ciudad en busca de refugio, pero los gigantes avanzaban con rapidez, masacrando a numerosos soldados en su camino. Fallon lideraba el ataque con una ferocidad implacable, persiguiendo directamente al rey. Afortunadamente, uno de los primeros tallos cayó a su paso y lo hizo retroceder momentáneamente. Dentro de los muros de la ciudad, Elmond organizaba la defensa, desde la colocación de arqueros en las torres hasta la preparación de aceite hirviendo para contener la embestida. Jack apenas logró cruzar el puente levadizo con los gigantes pisándole los talones. El rey, viendo el peligro, ordenó levantar el puente, pero Fallon alcanzó a sujetarse del borde antes de que se elevara por completo. Sin dudarlo, Elmond se lanzó contra él, empujándolo con fuerza hasta hacerlo caer directamente en el caldero de aceite hirviendo. A pesar del golpe devastador, Fallon logró sobrevivir, ocultándose bajo el agua. Los gigantes restantes intentaron derribar las puertas de la ciudad con una furia renovada. Poco después, Elmond se reunió con Jack e Isabel. Con rostro sombrío les informó que los gigantes habían tomado la corona mágica, símbolo del poder real. En ese instante, los gigantes arrojaron una enorme campana al interior de la ciudad, causando estruendo y caos a su paso. Luego, con colosales cadenas, engancharon el puente levadizo y, tirando con brutal fuerza, comenzaron a bajarlo. El rey, con gesto grave, le ordenó a Isabel que se dirigiera de inmediato a sus aposentos y encendiera la señal para alertar a los demás reinos. Depositó en Jack toda su confianza, encomendándole la seguridad de su hija. Mientras Elmond y los soldados luchaban con valentía para mantener el control del puente, Isabel condujo a Jack por un atajo secreto a través de las catacumbas reales, un sendero oculto que serpenteaba bajo tierra, cruzando incluso la tumba del legendario rey Eric.
Al llegar a la cámara real, un sonido inquietante surgió desde el subsuelo. El piso se resquebrajó de pronto y el general Fallon emergió con violencia, obligándolos a huir sin demora. En la superficie, la batalla continuaba con intensidad. Aunque el ejército humano ofrecía feroz resistencia, sus fuerzas comenzaban a menguar bajo el implacable asalto de los gigantes. Los invasores, en su brutalidad, lanzaron árboles envueltos en llamas contra la ciudad, provocando incendios y destrucción. Los defensores respondieron con lanzas y proyectiles, conteniéndolos brevemente, pero no por mucho tiempo. La ofensiva de los gigantes fue contundente, logrando destruir gran parte del armamento humano. Mientras tanto, Fallon rastreaba sin descanso a la princesa. Jack e Isabel se refugiaron en un antiguo armario dentro de la cámara del rey, pero el general los encontró y comenzó una feroz persecución. Huyeron por una angosta escalera de piedra, pero Fallon rompió una pared con su fuerza descomunal y logró capturar a Isabel. Jack intentó defenderla, pero también fue apresado. Fallon, con una sonrisa cruel, se dispuso a devorar a Jack entero. En un acto de desesperación y astucia, Jack arrojó la última semilla mágica directamente en la boca del gigante. La semilla, dotada de poder ancestral, brotó en el interior del estómago de Fallon, creciendo con rapidez descomunal. El tallo reventó su cuerpo desde dentro, matándolo al instante y causando el colapso del palacio. Entre los escombros que caían, la mano cercenada de Fallon, aún aferrada a la corona, aterrizó junto a Jack. Mientras tanto, los gigantes habían logrado bajar el puente levadizo, pero los defensores humanos, actuando con precisión, consiguieron cerrar a tiempo las puertas de la ciudad. Al presenciar esto, los gigantes, superados y abatidos, soltaron sus armas y se arrodillaron en señal de rendición ante el ejército humano. Instantes después, Jack emergió de entre los restos del palacio sosteniendo la corona en alto. Isabel se acercó a él con ternura y entrelazó su mano con la suya. Años más tarde, Jack relataba esta historia a sus hijos, quienes lo escuchaban con asombro. Les contó cómo los gigantes fueron obligados a regresar a su tierra natal y cómo la valiente princesa con el tiempo se convirtió en su esposa, él un simple granjero convertido en héroe. Los niños, algo inquietos, preguntaron por la corona, temiendo que los gigantes pudieran volver algún día. Jack los tranquilizó con una sonrisa, asegurándoles que la corona estaba resguardada en un lugar seguro, donde nadie podría usarla para el mal. Isabel se unió al grupo familiar y Jack prosiguió con el relato sobre las hazañas, batallas y lecciones que dejó el tiempo de los gigantes. En la escena final, la corona había sido cuidadosamente restaurada, transformándose en lo que hoy se conoce como la Imperial State Crown. Ahora reposaba majestuosa en una vitrina dentro de la abadía de Westminster, en Londres. Un guía la mostraba con orgullo a un grupo de estudiantes, narrando su historia con voz solemne, como si el eco de los gigantes aún resonara en los pasillos del tiempo.